Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la antigua Roma. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la antigua Roma es el nombre dado a la civilización romana que se desarrolló en la península itálica durante el siglo VIII a.C. a partir de la fundación de la ciudad de Roma. También debemos decir que durante sus 12 siglos de existencia, la civilización romana tuvo formas de gobierno como la monarquía romana, que luego fue reemplazada por la República Romana hasta convertirse en un gran imperio que dominó Europa Occidental y los alrededores del mar Mediterráneo a través de conquistas y asimilación cultural. Nos referimos al Imperio Romano. También debemos decir que la antigua Roma suele ser insertada en la llamada Antigüedad Clásica, que pertenece a la Edad Antigua juntamente con la antigua Grecia, antiguo Egipto y Mesopotamia, que antecedieron e inspiraron en gran medida a la cultura romana, en especial a la cultura griega. Continuemos hablando más precisamente sobre los orígenes de esta antigua Roma. Bueno, sobre los orígenes de la antigua Roma suele mencionarse dos teorías, una mitológica y otra histórica. Comenzando con la teoría mitológica, debemos decir lo siguiente. Bueno, la leyenda de la fundación mítica de Roma dice que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijos de dios Marte y la princesa real Silvia, reina de Alba Longa. También debemos agregar que lo que se suele decir sobre esta teoría es que fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Numitor, quien aspiraba al trono de la ciudad. Esta teoría dice que los rescató la loba Luperca, que los amamantó y más tarde fueron criados por pastores. Por último, debemos decir que con el paso del tiempo, los gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió el Palatino y Remo el Aventino. Para finalizar esta teoría, debemos decir que hay distintas versiones sobre el enfrentamiento entre ambos hermanos, pero todas coinciden en que Rómulo asesinó a su hermano en el año 753 a.C. y se convirtió en el primer rey de Roma erigida en lo alto del Palatino. Siguiendo con la teoría histórica sobre el origen de esta antigua Roma, debemos decir lo siguiente. Bueno, desde el punto de vista histórico, la antigua Roma surgió de la unión de tribus etruscas, sabinas y latinas que habitaban en los alrededores de los territorios de Vía Salaria y el río Tíber. También debemos agregar que en esta teoría, estas 3 tribus no eran enemigas, sino que llegaron a ser una, la cual llegó a llamarse como Roma Quadrata, establecida por su primer rey Rómulo en el año 753 a.C. Continuemos hablando un poco más sobre esta antigua Roma, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la monarquía romana. ¿Qué debemos decir de ella? Debemos decir que desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. es un periodo donde existe una gran influencia etrusca. De allí surge el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercen el poder los reyes romanos y etruscos. Otro dato que podemos agregar sobre esta etapa de la monarquía romana es que es en este periodo, más precisamente hasta el año 509 a.C., fue el momento en que fue expulsado el rey Tarquinio el Soberbio y se dio la fundación de Roma, la cual se asocia con la leyenda de Rómulo y Remo. Continuemos con el siguiente periodo, más precisamente con el periodo de la República Romana. Bueno, debemos decir que se denomina república al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio en el año 509 hasta el año 29 a.C., en que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. También es en esta etapa en que Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y el hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado. Debemos agregar que también corresponde a este periodo
el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Otro dato que podemos decir sobre la antigua Roma es que al lado de estos logros positivos surgieron problemas sociales muy profundos, como la lucha entre ricos y pobres, es decir, patricios y plebeyos, y las rivalidades entre caudillos ambiciosos que se disputaban el poder. Sigamos hablando un poco más sobre esta antigua Roma, particularmente sobre sus características. Comenzando con la organización social. Bueno, en lo que respecta a la organización social, debemos decir que las clases sociales de la antigua Roma estaban fraccionadas de la siguiente manera. Por un lado teníamos a los señores patricios. Bueno, estos señores eran los aristócratas o la clase privilegiada. También dominaban todos los aspectos culturales y también los aspectos políticos. Otra clase social que debemos hacer mención son los plebeyos. Bueno, los plebeyos eran los ciudadanos comunes, quienes no disfrutaban de ningún tipo de clase y privilegio. Y por último tenemos a los esclavos. Bueno, la esclavitud en Roma no era cuestión de pertenecer a una raza determinada, sino de ser pobre en extremo. Es decir, era ese estatus social más bajo. Además, muchos delincuentes y prisioneros de guerra eran luego vendidos como esclavos. Sin embargo, esta clase social no gozaba de privilegios o derechos, eran total propiedad de quienes los compraban. Continuemos con la religión. Bueno, debemos decir que la religión de la antigua Roma, después del siglo IV, fue el cristianismo. Antes de este periodo, el culto a los dioses era la clase de veneración predominante. También debemos decir que en cuestiones religiosas se perseguía con crueldad a todos aquellos que tuvieran una religión diferente, ya sea que fuera cristiano o judío. No obstante, la situación dio un giro cuando en el año 325 Constantino realizó una reunión entre más de 300 miembros de las religiones llamada Concilio en Nicea. Otro dato que podemos agregar sobre esta reunión en el Concilio de Nicea es que mediante los temas que se discutieron se trajo un acuerdo de paz por medio del cual se detuvieron los maltratos a los cristianos y se estableció una libertad de culto que hasta los momentos era totalmente inexistente. Continuemos con la economía de esta antigua Roma. Bueno, la economía en la antigua Roma inicialmente tenía relación con la agricultura. La antigua Roma comenzó su economía basada a la producción de cereales, vino, frutas, vegetales y en la cría de animales de granja. No usaban monedas y la artesanía y el comercio no estaban tan bien exploradas. Más adelante, cuando todo esto comenzó a desarrollarse un poco más, debemos decir lo siguiente: todo cambió. Sí, todo cambió con el avance y la expansión de territorio. Con esto llegó el progresivo crecimiento del comercio basado en los productos del comercio, importación y exportación, todo facilitado por las vías romanas y el trabajo de los esclavos. Y por último hablaremos sobre la arquitectura. Bueno, sobre la arquitectura, uno de los grandes aportes de la civilización romana fue en términos arquitectónicos. El periodo de más auge en la construcción de templos fue el periodo intermedio, es decir, el periodo de la República. Debemos decir que, aunque esta civilización construyó más edificios civiles antes que religiosos, entre algunas de las construcciones que se destacaron encontramos acueductos, puentes, termas, calzadas, circo, arco de triunfo y, por supuesto, columnas conmemorativas. Y el último dato a destacar respecto a la arquitectura, no debemos dejar de hacer mención sobre el Coliseo romano, que fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad, el cual se comenzó a fabricar en el año 71 a.C. Por esto es todo por hoy y, como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.